Bueno, entonces habíamos llegado a ver yo creo, las células fotoeléctricas y demás, ¿no? Sí, porque está ahí escrito. Lo siguiente que tenemos en los apuntes es la parte de seguridad de máquinas. Bueno, aquí hay una serie de cosas sacadas de la norma de seguridad de máquinas que es importante tener en cuenta, ¿vale? Y con lo que os vais a encontrar si estáis en una industria y vais a trabajar con maquinaria. Bueno, está subrayada por ahí algunas cosas que nos dice que hay que recordar. Una de las partes más importantes en toda máquina es el circuito de mando. Y os dice ahí, porque está la lógica de funcionamiento, ¿no? Las medidas de seguridad, muchas de las que puedo tomar, las puedo tomar a partir del circuito de mando, a través del circuito de mando. Hay dos características que tiene que tenemos que tener en cuenta en su diseño, que son la fiabilidad de los componentes, es decir, que bajo unas determinadas condiciones que vamos a tener en una industria, que van a ser humedad elevada, temperatura elevada, depósitos de polvo, bajo esas condiciones la paramenta que yo estoy instalando sea capaz de funcionar correctamente. Y luego la manera en la que interconecto los componentes, la interconexión tiene que estar hecha para que no puedan aparecer fallos, para intentar prevenir lo mayor posible los fallos. Muchas veces en seguridad, el principio que se aplica es la redundancia, lo que se llama seguridad redundante. Pongo varias medidas de seguridad repetidas, de tal manera que si me falla una, siempre tengo otra que me va a proteger. ¿Vale? Esto está relacionado también con está relacionado, no es lo mismo, pero está relacionado con el decreto de riesgo eléctrico y demás, que sigue un poco también la misma filosofía. Bueno, el circuito eléctrico de una máquina deberá asegurarse básicamente las siguientes cosas. Un defecto accidental en el circuito de mando no puede producir la puesta en marcha intempestiva de la máquina, la imposibilidad de parar la misma, la eliminación de las protecciones de los elementos móviles de la máquina. ¿Vale? Esas tres cosas tengo que garantizarlas. La máquina no puede arrancar sola, tengo siempre que poder pararla ante una situación de emergencia y no me puede impedir ese dispositivo de seguridad que yo elimine las protecciones. Es decir, si tengo un resguardo y ante una parada me queda bloqueado el resguardo, pues mala cosa, no puede ser. Tener en cuenta que una situación puede ser un defecto eléctrico, puede ser una situación de emergencia causada en la propia máquina, una máquina que tiene partes móviles que transporta un elemento y que algo se atasca o se bloquea y demás. Ahí es cuando voy a hacer una parada de emergencia. Voy a tener que acceder a la máquina a partes que son peligrosas, por eso necesito que la máquina no se arranque sola, porque probablemente en ese momento hay una persona que esté interviniendo en las partes móviles de la máquina. Tengo que poder pararla en cualquier momento y tengo que poder acceder quitando todas las protecciones que yo tenga que quitar. La variación en la interrupción de la alimentación no producirá el arranque intempestivo de la máquina al restablecerse la alimentación. Imaginaos que tenéis un bajón de tensión, un corte incluso, la máquina debería quedar completamente parada y cuando vuelva la tensión o cuando vuelva a tener el valor adecuado de tensión, la máquina tiene que seguir parada. Las órdenes de parada tendrán siempre prioridad sobre las de marcha. Si os acordáis cuando vimos la práctica 1, me parece que teníamos un montaje donde era marcha prioritaria y otra paro prioritario. Y decíamos, os dije cuando estábamos probando, la marcha prioritaria no la podemos hacer nunca en una máquina, está prohibida. La razón, el reglamento de seguridad de máquinas, es una razón puramente de seguridad. Si doy a la vez la marcha y el paro, y la marcha es prioritaria, la marcha va a prevalecer. Y alguien dirá, bueno, pero ¿quién es tan tonto como para dar a la vez la marcha y el paro? No es una cuestión de dar, es que el contacto se puede quedar pegado en la marcha y te quede la marcha puesta, aunque tú no le estés pulsando. Es más por eso que porque alguien adrede lo vaya a dar. Bueno, cosas a tener en cuenta en el circuito de mando. La alimentación del mismo se realizará preferentemente a través de un transformador. Lo habitual en un circuito de mando, aunque sea 230 y nosotros no lo tenemos, es que vamos a empezar el circuito de mando, vamos a tener uno de estos símbolos, ¿no? Al comienzo del circuito de mando. Son las situaciones más habituales. Un transformador, que puede ser un transformador reductor o puede ser un transformador 1 a 1 simplemente de aislamiento. ¿Vale? Aquí puedo tener 230 en la entrada y 230 en la salida tranquilamente. Puedo meter 230 por aquí y sacar 230 por aquí. ¿Vale? Un transformador 1 a 1. O puedo tener, también que es bastante típico, 24 voltios en corriente alterna.
en la salida, ¿vale? Un transformador que me saca alterna. Veréis estos circuitos de mando de 24 en alterna, 24 en continua, son muy típicos. ¿Por qué 24? 24 es el margen que marca el reglamento para la tensión de seguridad. Incluso en condiciones de humedad se considera tensión segura, hasta 24 voltios. Entonces, si trabajo 24 voltios, ya estoy dando a la instalación, los sensores, por ejemplo, de esa instalación, que van a estar en el circuito de mando, están a 24 voltios. Yo podría incluso intervenir en los sensores sin necesidad de cortar la alimentación, ¿vale? Lo cual me va a facilitar bastante. Primero la seguridad y luego intervenciones de mantenimiento que yo pueda hacer en la planta. Tener en cuenta que muchas veces tengo circuitos donde hay líquidos, donde hay, bueno, las condiciones de humedad, normalmente en la industria, en muchos procesos están presentes. Bueno, lo podéis ver también así dibujado el transformador, ¿no? El de aislamiento os pondrá esas dos rayitas en medio, eso es que es un transformador de aislamiento. El unifilar de aislamiento también con la raya en medio de los dos anillos y luego el símbolo que tenéis abajo que es el de la fuente de alimentación. Cuando tengo paso de alterna continua hablamos de fuente de alimentación y no de transformador, aunque en el lenguaje coloquial las fuentes de alimentación muchas veces nos referimos a ellas como transformador. La fuente de alimentación normalmente va a tener un transformador dentro, pero aparte va a tener una rectificación y un filtrado de la señal de salida, ¿no? Para tener un valor de continua estabilizado y bastante bueno. Vamos a hacer más adelante un montaje con corriente continua para que veáis. Respecto a los colores del cableado, bueno, creo que luego lo comenta. Según la norma de seguridad de máquinas tenemos para corriente alterna, en el circuito de mando, los cables son de color rojo. Todos los cables son de color rojo, ¿vale? La fase y el neutro, o los dos que salen del transformador, en el caso de que tengamos el transformador, todos de color rojo. En el caso de corriente continua, para el circuito de mando, color azul. Es un azul un poquito más oscuro que el azul de neutro que utilizamos en las instalaciones convencionales, ¿vale? Y luego tenemos para la fuerza, para las fases, color negro, todas en negro. No utilizamos el marrón ni el gris. Normalmente en una vivienda podemos utilizar el negro y el marrón. El gris lo desaconseja el reglamento, si no recuerdo mal, sobre todo el negro y el marrón. Aquí utilizamos solamente el negro. Y luego, para el neutro de la fuerza, el azul. ¿Vale? Y luego se pueden utilizar otros colores como el naranja, para fines ya específicos, para distinguir circuitos y demás. Bueno, y el amarillo verde, el de tierra, ¿no? Ese como siempre. Tierra o masa, amarillo verde. Vale. ¿Qué pasa con estos colores? La polémica de siempre o la duda de siempre. Esto no cumple el reglamento de baja tensión, ¿no? Reglamento de baja tensión me dice azul para el neutro, las fases en marrón, gris, marrón, bueno, negro, marrón y excepcionalmente el gris. Aquí estamos hablando de una máquina. Entonces, las máquinas llevan a nivel de normativa una regulación distinta. Una máquina va a venir con unas hojas de maquinaria que pasan por un departamento distinto de industria y van a tener un marcado, normalmente un marcado C. El fabricante de esa máquina, si sois vosotros la empresa, estáis en la empresa que está fabricando ese cuadro eléctrico, que es parte de una máquina, podéis hacer que un laboratorio de certificación os haga un marcado CE de la máquina. O incluso vosotros lo podéis poner asegurando bajo vuestra responsabilidad que cumple con todas las características de compatibilidad electromagnética, etcétera, etcétera. Bueno, para ello le haremos al cuadro los ensayos, típico ensayo de aislamiento, a todos los ensayos habituales que marca el reglamento. ¿Vale? Y le ponéis el marcado C y eso pasa a ser una máquina.
¿Cuál es el problema? ¿O dónde puede haber un problema con esto? En el momento que pasa a ser una máquina, yo utilizo estos colores. Industria, el que revisa las instalaciones no se va a meter ese cuadro. Una máquina es una máquina. ¿Vale? Igual que si tenéis, no sé, en una instalación de, no sé, una copistería. El de industria, si llega a una oca, no va a meterse a abrir la fotocopiadora a ver qué colores tiene dentro los cables, ¿no? Porque es una máquina, con su certificado del fabricante, etcétera, etcétera. Pues esto viene a ser algo parecido. ¿Cuál es el problema? Que hay instalaciones que no están consideradas como industrias, aunque lo son. Por ejemplo, las ganaderías suele pasar a veces. La ganadería tienes una instalación, una automatización, que hoy en día pues las ganaderías, la mayor parte, en cuanto se tienen unas cuantas vacas, están automatizadas. Pues muchas veces llega a industria, llega el de las instalaciones y ve un cable rojo que va a un sensor y te lo hace cambiar porque no cumple con el reglamento de baja tensión. Porque ahí, aunque sea una máquina, aunque todo venga de un fabricante lo mismo y lo montes dentro de esa instalación, se podría considerar una máquina, pues hay ciertos tipos de instalaciones donde la industria entra y te lo considera una instalación. Y te liaron. Pero bueno, en general en cualquier industria que es una industria, utilizo estos colores dentro de lo que es un cuadro, parte de una máquina, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Genera siempre dudas porque, bueno, estamos acostumbrados al reglamento que nos dice una cosa y llegamos a la seguridad, al reglamento de seguridad de máquinas y me dice otra. Y entonces, conflicto, ¿no? La solución es esa o el motivo es ese, que estamos dentro de una máquina, no de una instalación. Bueno, el resumen que os hace aquí. Lo que se trata en la norma es que una avería no comporte riesgos, ¿no? Al final es lo que estamos buscando con todas estas medidas que estamos tomando. Una avería no comporte ningún tipo de riesgo. Tener en cuenta que las máquinas industriales muchas veces son muy peligrosas, muy, muy peligrosas. Yo lo comento muchas veces con mis compañeros de mecánica que, yo alguna sustitución que me ha tocado en mecánica, yo veo peligro por todos los lados allí. Máquinas con partes móviles, muchas veces utilizando la personal que no es muy experto todavía. A mí me asusta un poco. Una línea de producción industrial con un montón de partes móviles, cintas transportadoras, cilindros. Hay posibilidades, como no esté bien hecha la máquina, de liarla muy gorda. Por eso esto es muy importante y se tiene que tener en cuenta cuando se fabrica siempre una máquina. Técnicas de conexión. Respecto a las técnicas de conexión, aquí os da algunos apuntes. Todas las funciones de conexión deben encontrarse del lado no conectado a tierra. Esto viene a ser equivalente a lo que nos dice el reglamento del neutro nunca puede ser interrumpido. ¿Vale? El transformador que tenemos en la entrada, el borne que va a ser el neutro, entre comillas, se conecta siempre a tierra. Vamos a tener uno de los dos bornes del transformador conectado a tierra. Ese va a ser nuestro neutro en una instalación que no tiene el transformador. Entonces, todas las funciones de conexión, es decir, todos los contactos tienen que estar del lado de la fase, entre comillas, ¿no? El lado no conectado a tierra. Debemos utilizar dispositivos con apertura positiva, como los que ya habíamos visto. La parada debe realizarse mediante desexcitación, seguridad contra rotura del cable. Es decir, tenemos que interrumpir el circuito, tenemos que llevar a la situación de parada, quitarle corriente al elemento que está funcionando. Deben adoptarse medidas de conexión de circuito que eviten el máximo posible los estados de servicio accidentales en caso de avería. Lo que decía antes de evitar que se rearme la máquina sola, etcétera, etcétera. Conexión de todos los conductores activos al aparato que deba controlarse. Y debe establecerse la conexión a masa de los circuitos de protección. Todo eso respecto a las técnicas de conexión. Redundancia, que comentábamos antes. Existencia de un aparato o sistema adicional capaz de asumir una función determinada en caso de avería. Es decir, más de un sistema de protección. Los resguardos, en vez de uno, pondré dos y estarán de manera combinada. Si uno lleva lógica positiva, el otro lleva lógica negativa, para intentar cubrir todos los tipos de fallo que se puedan dar. Diversidad. Se trata del montaje del circuito de mando de acuerdo con distintos principios funcionales.
Contacto abierto, contacto cerrado, poner contactos en serie. Bueno, y aquí os pongo unos ejemplos de esa diversidad. ¿Vale? El 1, por ejemplo, combinación de contactos de apertura y contactos de cierre. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Aquí, aquí, en este. El 2, diversidad de aparatos mediante la utilización de distintos tipos de aparatos, en este caso distintos tipos de contactores auxiliares. En el 2... Bueno, aquí lo que está presentando en esta figura es una máquina que tiene un electrofreno, de tal manera que en el momento que paro la máquina, el electrofreno tiene que quedar desexcitado para que la máquina se pare, ¿no? Es una zapata que va al eje de la máquina, eso es muy típico de máquinas elevadoras. Y cuando meto corriente, el freno se abre. Cuando quiero que el motor gire, cuando está alimentada la máquina, alimento el freno y esas zapatas se abren. En el momento en el que yo dejo de tener tensión, automáticamente la zapata, al quedar sin corriente, se cierra. Al apagarse, se cierra sobre el eje, para el eje, lo frena. ¿Vale? Es una medida de seguridad típica de máquinas de elevación. De tal manera que si yo corto la tensión, la máquina se frena sí o sí. Se frena mecánicamente por esa zapata. Yo tengo que alimentar la zapata, su bobina, para que no esté frenada. Es lo que me está mostrando en esta figura. Combina los contactos cerrados aquí de distintos elementos para hacer el paro, un resguardo, una seta, un pulsador en este caso de parada, ¿vale? Os muestra también la parte conectada a masa, los contactos están todos de la otra parte, ¿no? ¿Vale? En este caso vendría pues de un transformador, seguramente ese circuito. Pruebas de funcionamiento. El correcto funcionamiento de los aparatos puede verificarse manual o automáticamente. Bueno, hay unos bloques, a ver si nos da, no lo tengo aquí en los apuntes, pero un día tengo que enseñaros algo. De ello, se llaman bloques de seguridad, que si instalas ahí máquinas donde hay que instalarlos obligatoriamente, máquinas de elevación, máquinas, puentes grúa, no sé, hay un montón, bueno, un montón, una serie de máquinas que tienen que llevarlo obligatoriamente. Los bloques de seguridad son bloques que están pensados para concentrar todos esos contactos de seguridad y de manera redundante además voy a tener que meter varios de cada componente y se encargan al final de dar la orden de parada. Y están hechos de tal manera que son especialmente invulnerables a fallos, con lo cual me van a dar una seguridad extra. Los hay para lógica cableada, los hay para poner también en los autómatas, lo que se llaman los bloques de seguridad. Tienen todos incorporada la seguridad que si no estoy alimentando me va a dar parada siempre. Es decir, en cuanto desexcito ese bloque, me abre los contactos para que quede parada la máquina, que sea una medida de seguridad que me obligaba a hacer por aquí. Otro día veremos un poco de esos bloques, ¿vale? Para ver cómo son algunos. En los catálogos los vais a identificar porque son siempre de color amarillo. Incluso en los autómatas, si veis una tarjeta de salidas de un autómata o de entradas que lleve color amarillo, esa es una tarjeta, un bloque de seguridad. Al final se trata de hacer todas estas funciones que hago mediante resguardos y tal, los meto todos a ese componente y ese componente hace las veces de paro de la máquina. Las concentro todos en un mismo bloque. Identificación de bornes. Vale, esto también es bastante práctico y bastante útil en la instalación. Nosotros estamos trabajando con los tableros sin identificar absolutamente nada, lo cual nos lo pone bastante complicado cuando hacemos las prácticas. ¿Por qué? Porque cuando tengo una avería es muy difícil seguir la avería que yo tengo en el tablero. En una instalación real todos los conductores tienen que estar marcados. Y existen básicamente tres formas, ¿vale? Una forma es la que llamamos por potencial. Por potencial es todos los conductores que tengan el mismo potencial llevan el mismo número. Es decir, si yo veo en el tablero un número 5 y ese 5 tiene el potencial de neutro, todos los conductores que en su extremo lleven una etiqueta con el número 5 son el neutro. ¿Vale? Identificación por potencial. Esa identificación es muy útil para el mantenimiento. ¿Por qué? Porque tú de alguna manera, al visualizar los mismos números, ya estás visualizando que esos cables están a la misma tensión, son el mismo potencial. Y de alguna manera, siguiendo la numeración, yo podría reconstruir en un papel un circuito con el esquema que tengo en ese cuadro.
Si yo no tengo esquema del cuadro y quiero buscar una avería, la numeración por potencial es muy útil. Es muy buena para eso. Tradicionalmente es la que se solía hacer muchas veces. Cuando se hacen máquinas singulares, una empresa que hace no muchas unidades de una máquina, sino que hace una instalación singular, normalmente es la numeración que va a llevar. Una segunda numeración, bueno, os las pone por aquí, yo estoy hablando, pero por aquí os las pone. Una segunda numeración, por conductor. Todo tramo de cable lleva una numeración distinta. Esa se utiliza mucho cuando yo voy a fabricar muchas unidades de una máquina. Por ejemplo, en Thyssen, con las pasarelas de los aviones, como todas son más o menos iguales, en cuanto al cableado, se parecen bastante. Bueno, las hay, tienen varios modelos, ¿no? Pero dentro de cada modelo, básicamente todo es igual, de una pasarela a otra. Ahí lo que hacen es numerar los conductores físicamente, de tal manera que tienen una lista con todos los conductores, las medidas que tienen que tener, y hay incluso una persona cuando tiene mucho trabajo que se dedica solo a cortar el cable. Va con las listas de cableado y va cortando cable de la sección que sea, del color que sea, las medidas que le manda el papel. Y simplemente corta cable, de tal manera que el cuadrista, cuando llega a montar, él sabe que en un tramo tiene que poner el número de cable, por ejemplo, 37, pues coge el cable 37 y lo pone de tal borne a tal borne, como le indique el esquema. ¿Vale? Esa es una segunda manera de hacerlo, por potencial o por conductor. Y luego tengo otra manera de hacerlo, que es indicando el origen y el destino. Normalmente el destino, es decir, si yo tengo, por ejemplo, en el A2, en un A2 de un relé, un cable que va a ir a la borna X237, pues en ese cable que va a la 2 le escribo X2-37. Es decir, le estoy diciendo que ese cable a donde va es a la bornera X2, a la borna número 37. ¿Vale? Ese es el destino, digamos, la numeración por destino. ¿Esta para qué es útil? Esta es muy útil también para el mantenimiento, sobre todo desde el punto de vista de los sensores. ¿Vale? Yo veo en el bornero, si veo un bornero y ya me está diciendo el bornero dónde tengo el destino de cada cable, es muy fácil, por ejemplo, pues detectar una avería en un sensor, ¿no? Yo si tengo la sensación de que un sensor me está fallando, yo puedo, si sé en qué dos bornas tengo conectadas ese sensor a primer golpe de vista, puedo coger un puente y simular que está cerrando el contacto, comunicando las dos bornas con el puente, y ya puedo saber si la instalación funciona o no, es decir, si el sensor me está dando un fallo o no. Si sigue sin funcionar cuando hago ese pequeño puente, pues entonces el problema no es del sensor, el problema será otro, ¿vale? Me evita, pues, por ejemplo, tener que ir a mirar el sensor, tener en cuenta que el sensor a lo mejor está ahí en casa del demonio. Tengo que subirme y tengo que... O está dentro de una máquina en un sitio donde para llegar a él tengo que desarmar media máquina. Pues bueno, si lo puedo comprobar en el bornero es mucho más fácil. Esa numeración de origen-destino me lo pone muy fácil en ese sentido. Vale. Aquí tenéis, por ejemplo, sería esta de aquí, ¿no? La número 3. Ahí os está indicando el destino, ¿no? En este caso son cables que van de un borne a otro borne. Las anillas, bueno, trabajaremos con ellas más en segundo. Bueno, hay varios sistemas, ¿eh? Uno muy típico son las anillas, unas anillas que vienen numeradas, y entonces tienes todos los números y todas las letras y vas componiendo con las anillas el número que necesitas. Otro sistema, cuando son cables más gruesos, bridas, una brida que viene con un portaetiquetas donde puedes poner el nombre de la manguera o la referencia que quieras poner al conductor, ¿no? Si son unipolares. Hay también punteras con portaetiquetas que se pueden imprimir en la propia puntera. Punteras son los casquillos que ponemos en el final del cable para poder mejorar el contacto. Vienen con una pieza de plástico que se puede imprimir encima y puedes imprimir ahí la rotulación. Etiquetas a veces en cables también grandes, directamente se imprime una etiqueta en material plástico y se pone encima. No suele ser el mejor sistema porque por muy buenas que sean las tintas y muy resistentes a todo que os diga el fabricante, se acaban borrando siempre. Cables también grandes, a veces grabando el propio cable. Tener en cuenta que cuando tengo un cable muy gordo, si es un cable de clase 2, lo que yo estoy grabando, lo que estoy estropeando es la cubierta, no el aislamiento que está dentro, ¿eh? En el aislamiento no podría hacerlo, pero...
Bien, ahí tenéis un ejemplo de un pequeño dibujo de un acceso en cuadro. Los puntos de acceso se ponen unas piezas que llaman presastopas o pasacables, que son unos casquillos que vienen dentro con una pieza de goma y que cuando yo los enrosco, los aprieto, tienen una pieza cónica que aprieta la goma haciendo que quede completamente estanco, ¿vale? Os dan estanqueidad. Es la manera de acometer los cuadros. En industria no siempre los cuadros son estancos, pero es bastante típico. Cualquier industria donde tenga depósitos de polvo o cosas por el estilo, haya mucha suciedad, es conveniente que sean estancos. Tiene un problema, que un cuadro estanco refrigera fatal. Entonces hay un compromiso ahí entre la estanquidad y la refrigeración. Que tenga un cuadro de potencia, probablemente ese no tenga que ser estanco porque va a tener mucho calor. Que es un cuadro de mando, que irá separado, ¿no? Porque normalmente a nivel de industria se separan por unidades funcionales todos los componentes del cuadro. La fuerza está por un lado, el mando está por otro. Puede ser el mismo cuadro con unos separadores o puede ser incluso un armario diferente, podría ser, pegado al otro. Pues puedo hacer estanco el de mando, que va a ser mucho más sensible a la suciedad y ese tipo de depósitos de polvo. Vale. Yo he visto un cuadro en una fábrica, por ejemplo, de pintura, que además tenían pinturas, trabajaban con pinturas metálicas, concretamente donde pintaban las piezas del Leopard, del tanque que están haciendo en Trubia. Trubia las manda una empresa que es especialista en pinturas, que es la que las pinta. Tiene que haber una pintura que sea que no rebote las ondas de radar. Lleva no sé qué lleva esa pintura, pero junto con la forma del tanque, esa pintura hace que las ondas de radar no reboten, las amortigua de alguna manera que no llegan a rebotar, con lo cual es más difícil detectarlo, ¿no? En un radar ese tanque. Pues en esa fábrica donde pintaban esas piezas tenían un cuadro, que abrías el cuadro, es que este cuadro nos falla y tal. Habíamos llevado unos chavales de prácticas de aquí del cole. Nos van a ayudar a reparar este cuadro porque nos da un montón de fallos. Claro, veías el cuadro y tenía una capa de pintura de varios milímetros encima de todos los componentes. Era un cuadro que no tenía estanquidad, una industria donde estás pintando, al final la pintura va entrando por los huecos que tiene el cuadro y estaba lleno de pintura totalmente. Pinturas que son conductoras, encima de los bornes, claro, le hacía contactos por todos los lados. Por eso os digo que la estanquidad muchas veces es interesante. La estanquidad siempre la vamos a conseguir con esas piezas, con los presastopas o los pasacables. Los cuadros aquí aparece una cometida por debajo, hay veces que son por abajo, por arriba, incluso por el lateral, que es donde voy a tener los borneros. Lógicamente, fijaros, todas las bornas, ya lo comentamos, que van a la misma manguera, tienen que estar juntas. Aquí no tiene sentido que yo saque un cable de aquí, por ejemplo, para esta borna de aquí, ¿no? Y tener aquí todos los cables cruzados, esta para aquí, de este que me salga... Eso no se puede hacer. Primero porque tengo que pelar un montón de cable para hacer que lo que me quede libre fuera sea más grande. Y segundo porque quedan los cables completamente desordenados y es mucho más difícil luego de mantener. Luego sí es verdad que en la realidad a veces ves cuadros que ves barbaridades, pero pasa aquí también. Una máquina donde nunca se ha tocado porque no ha dado ningún problema, abres el cuadro y queda a gusto verlo. Abres una máquina donde ha tenido varias averías y se ha ido reparando y dices, ¿tú qué pasó aquí? Cables por todos los lados, de color azul, de color... a veces de color verde y amarillo para una fase y... vamos, te horrorizas, ¿no? Y eres una persona que te gusta ver las cosas un poco curiosas. Pues eso cuando se fabrica una máquina, un cuadro para una máquina, todo tiene que estar muy curioso. Los cables incluso intentando que no se crucen unos por encima de otros. Se van a ir disponiendo en las canaletas y se van a ir formando mazos con unas bridas, incluso aunque estén dentro de la canaleta. ¿Vale? Porque el cable, tener en cuenta que no se va a tocar nunca. El cable, una vez que entra en la canaleta, salvo una emergencia muy emergente, nunca se van a sacar. Lo que hacemos aquí, que hacéis, que os digo que no hagáis, de sacar todos los cables y de repente tener todo espeluchado el cuadro, eso no se puede hacer. Bueno, tienes una canaleta así, con 200 cables, que vas a empezar a buscar, a sacar uno a uno y sacarlos todos. Tengo el polímetro, miro continuidades, miro allí, tengo... Es como tenemos que hacerlo, no... Por eso os digo que el cable, una vez que se pone curioso, el cable no se toca más. Bueno, tenéis ahí más ejemplos de marcado, ¿no?
etiquetas que van taladradas y se meten dentro del cable, manguitos que se imprimen y se meten en el cable, hay diferentes técnicas. Los fabricantes de bornas, pues muchas veces tienen ya sus propias impresoras también, que te venden con las etiquetas para poder imprimirlas. Lo mismo con las numeraciones de los borneros, es exactamente igual. Hay impresoras especiales que te lo imprimen. Aquí tenéis lo que os decía con una brida con etiqueta, que se utiliza mucho para las mangueras. Esa W que veis ahí es la letra que habitualmente se designa para las mangueras, para los mazos de cables. O incluso a veces con etiquetas de acero inoxidable grabadas, algo que va a estar en el terreno directamente con humedad y con la tierra, pues directamente una anilla metálica grabada de acero inoxidable. Bueno, la variedad, si entráis en cualquier catálogo, la variedad que os dan los fabricantes es enorme. Bueno, ahí os he hablado de unos cuantos, ¿vale? Bueno, la siguiente parte de los apuntes, esto realmente lo hemos visto ya. Esto es lo que hemos estado viendo en la parte de diseño de los circuitos, ¿no? La realimentación, mando por nivel, mando por pulsos. Vimos en la primera práctica cómo si pongo un pulsador, la carga solo enciende cuando pulso. Si yo quiero memorizar esa pulsación, necesito meter un contacto del relé o del contactor en paralelo con la marcha. La función de paro se hace necesaria una vez que hago eso porque necesito algo que me corte la corriente, ¿no? Que es la función que lleva el paro. Normalmente un contacto cerrado. Esas son las tres funciones básicas y habíamos añadido en las prácticas el enclavamiento o la incompatibilidad y la dependencia. La dependencia, un contacto abierto que permite que otra carga pueda funcionar poniéndole la condición de que tiene que estar funcionando la primera. Si yo a un relé K2A le pongo un contacto abierto de K1A, si K1A no está funcionando, K2A nunca puede funcionar. Ahora la dependencia. Hago dos cargas dependientes, una de otra. Habíamos visto cómo esa dependencia, según cómo colocase yo la realimentación, arriba o abajo, podría hacerla total o solo dependiente a la conexión. Si quiero que sea dependiente a la conexión, la dependencia va junto con la marcha y la realimentación abarca todo. Si es dependencia total, el contacto está en el recorrido por el que pasa toda la corriente del relé, está por debajo de la realimentación. Eso lo habíamos visto en otra práctica también. Bueno, aquí en los apuntes os vuelvo a recordar o a explicar todo eso. Marcha prioritaria frente a paro prioritario. Ya hemos visto ahora mismo que tiene que ser en las máquinas obligatorio el paro prioritario, pero bueno, que sepáis que también existe ese circuito que funciona también como una marcha y un paro, aunque no se pueda hacer, funciona, salvo porque es menos seguro. Bueno, y os lo pone también con las ecuaciones lógicas. Si quisiésemos expresarlo con ecuaciones lógicas, hay otra manera de diseñar circuitos que en vez de pensar en esas condiciones de marcha para realimentación, es partir de una ecuación lógica. Yo expreso mediante una ecuación lógica el funcionamiento y traduzco esa ecuación lógica a un circuito. Yo no la suelo utilizar porque me parece más complicada, pero es exactamente igual, ¿eh? Es exactamente igual. De hecho, la pinta que tiene la marcha para realimentación, pues aquí lo tenéis, ¿no? La figura, por ejemplo, la 364 es esta de aquí, ¿no? Esta es la ecuación típica de un marcha para realimentación. S1 negado, que es la negación porque es contacto cerrado del paro, que multiplica entre paréntesis porque están en paralelo pero están a su vez en serie con el paro, S2 más K1. Lo típico de una realimentación es que en la ecuación aparece el propio relé, ¿no? La propia bobina aparece en los dos lados de la igualdad. Eso me indica que tengo una realimentación. Depende de sí mismo, dicho de otra manera. Bueno, luego os cuento lo de los enclavamientos en los apuntes, que ya, bueno, con las ecuaciones lógicas. Dependencia tendríamos aquí en la izquierda, enclavamiento tendríamos aquí a la derecha. Vale. Bueno, seguimos. Incompatibilidad y dependencia, ¿no? La incompatibilidad, por ejemplo, ¿para qué la podemos usar? La incompatibilidad se usa cuando tengo un motor con doble sentido de giro
para evitar que hacer cortocircuito con los dos contactores en la fuerza, tengo que hacer que los dos contactores sean incompatibles. Luego vamos a ver el esquema que llevo y vais a entender el porqué. Pero siempre que tengo doble sentido de giro, los dos contactores de cada sentido de giro siempre incompatibles. Eso va a ser sí o sí siempre así, ¿vale? De hecho, cuando empezamos un esquema de ese tipo, pues yo en el mando ya empiezo dibujando esto lo primero. Las incompatibilidades, para que no se me olviden, y las dos bobinas. ¿Vale? Este lo montamos, creo, también en el taller. Realmente esto son cosas que hemos hecho y habéis ya manipulado y visto cómo funciona. La temporización. También hemos visto los temporizadores en el tema. Algunos circuitos con temporizador, por ahí tenéis. De hecho, hicimos el de cascada, este creo que lo montamos, el del que hay aquí. ¿Vale? Este lo hemos montado, no recuerdo el número de práctica, pero este lo hemos hecho. Probablemente la 6 o la 7. ¿Vale? Luego tenéis aquí un ejemplo también de funcionamiento. Bueno, este sería un retardo a la desconexión. Un circuito con un retardo a la desconexión. ¿Vale? No hemos trabajado con ellos. Tenemos los bloques auxiliares retardados a desconexión, que veremos alguno con los contactores. ¿Vale? Y un ejemplo de diseño de una secuencia. Esto podría ser algo parecido a un semáforo, ¿no? Que me va dando encendido de 3 salidas de manera cíclica. Bueno, ¿cómo analizamos las condiciones de marcha y paro de cada uno? Como hacemos habitualmente, ese es el análisis que hacemos siempre de los problemas. ¿Vale? Marcha, paro, realimentación, si la tuviera. Incompatibilidad y dependencia. Y luego ya la solución, ¿no? En función de eso. ¿Cómo lo conseguimos? Nada, lo miráis y me preguntáis si no entendéis bien el funcionamiento. Fijaros que aquí las marchas principalmente son los temporizadores. Tengo una primera marcha que es esta de aquí y luego las otras marchas son el 3 que me pone en marcha el 1, el 1 que me pone en marcha el 2 y el 2 que me pone en marcha el 3, para que vayan entrando de manera secuencial. ¿Quién me para el anterior? Pues el siguiente. El 1 me lo para el 2. Los paros son el siguiente relé, ¿no? El 1 me lo para el 2, el 2 me lo para el 3 y el 3 me lo para el 1, para que estén de manera cíclica entrando también uno y otro. ¿Vale? Y luego las bobinas, lógicamente, de los temporizadores al lado del relé correspondiente para contar el tiempo. Si yo ahora pongo aquí 3 lámparas, una de cada relé, con un contacto de cada relé tendría un semáforo, ¿no? Tal cual. Regulo los tiempos al valor que quiera. Así se hacían hace muchísimos años, muchos, ¿vale? Antes de los autómatas. ¿Sabes que los autómatas, años 60, más o menos, ¿vale? En el 58 se hizo el primero, en la década de los 60 empezaron a trabajar en la fábrica de General Motors, del siglo XX estoy hablando. Entonces, bueno, es una cosa ya no tan reciente, pero tampoco tan antigua. Antes de todo eso, la lógica cableada para todo. Para todo. Venga, otra función, esta la hemos visto menos en el taller. Es la de la señalización. Las dos señalizaciones más básicas, marcha y paro. El paro con un contacto cerrado de la carga que quiero señalizar su parada. La marcha con un contacto normalmente abierto. El paro, muchas veces lo decimos también paro y puesta en tensión, porque en cuanto yo ponga en tensión el circuito, es cuando la lámpara de señalización de paro se va a encender a través de ese contacto cerrado. ¿Vale? Es muy útil para saber si una máquina la tengo puesta en tensión. Le doy al interruptor, normalmente en las máquinas voy a tener un interruptor general de conexión, y una vez que conecto ese interruptor, la luz de paro debería encenderse. Yo ya sé, o el operario sabe, que la máquina está en tensión y puedo empezar a operar. Señalización de marcha con un contacto abierto. La manera más correcta de señalizar la marcha es esta. Poniendo en paralelo la lámpara, cuando no tengo contactos, parar contactos también vale. Pero tiene un inconveniente, que con la lámpara puesta en paralelo con la bobina, simplemente estoy señalizando la puesta en tensión.
Puedo tener un contactor o un relé puesto en tensión. Si está estropeado y sus contactos no maniobran, me va a estar señalizando como que está funcionando, pero no funciona. O a lo mejor tiene un contacto estropeado. El contacto de realimentación sí funciona y sí me lo mantiene, pero el contacto que a mí me interesa, que me conecta, por ejemplo, un contactor, pues puede estar estropeado y me va a estar señalizando como que funciona. Por eso lo más conveniente es señalizar la maniobra de los contactos, que es de esta manera de aquí. ¿Vale? Aquí para señalizar necesito que los contactos maniobren de lo que yo quiero señalizar. De todas maneras, la otra se utiliza, pues cuando estoy corto de contactos, pues utilizo la otra. Más ejemplos concretos de señalización. Mirad, aquí es una señalización de disparo de térmico. El esquema está dibujado un poco raro, pero está sacado del fabricante tal cual. Este me parece que está sacado de Schneider. Eso es como señalizaríamos un disparo de térmico. A través del contacto 9798, directamente una lámpara. Está también las marcas con la norma IEC, veis ahí el H1, que es típico de la norma IEC, la letra H para las lámparas. Normalmente, cuando tengo, por ejemplo, si utilizo un automata, lo que voy a hacer es utilizar el contacto cerrado con la bobina del relé o de la bobina del contactor para cortar corriente por cableado, y el contacto abierto lo meto en la entrada del automata para que el programa del automata se entere de que el térmico disparó. Pero cuando estamos en lógica cableada, el cerrado me hace el paro y el abierto la señalización, siempre igual. Vale, esto no lo hemos metido todavía en el taller, en las prácticas, pero lo meteremos más adelante. Bueno, la otra manera de señalizar la marcha que os decía, poniendo en paralelo, que tiene ese pequeño inconveniente, ¿no? Que no me señaliza tanto como la otra. Y luego las señalizaciones acústicas. Cuando tengo señalizaciones acústicas, creo que el otro día comenté algo. Es muy típico el tema de la alarma recibida, es decir, hacer que la señalización acústica se pueda apagar, porque si no, si estás intentando reparar algo y tienes una bocina que está mec, 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 no lo arreglas. Acabas metiéndole como un hacha a la máquina para que se calle. Entonces siempre vas a tener un botón o un dispositivo que te permite desconectar la señalización acústica. Y te quedará prendida alguna señalización seguramente en el cuadro, ¿no? Luminosa. Pero bueno, una vez que el operario se enteró de que la máquina está parada y hay que reparar, ya no necesita la señalización acústica para nada. Aquí tenéis un ejemplo de circuito para poder conseguir eso. En este caso está señalizando el disparo de un térmico. Veis aquí que os pone el contacto abierto del térmico. Los contactos del térmico serían estos dos. El cerrado me para la carga principal, que es este K1M que tengo aquí. Y con el abierto lo que hago es señalizar esta bocina que hay aquí, ¿no? Me va a dar una señalización acústica. Lo que hago es, mediante un relé auxiliar K1A, paro la bocina. Si yo le doy al S3, este que está aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Conectar este relé, ¿no? El relé abre este contacto y me para la bocina. De tal manera que yo sigo con el térmico disparado, pero la bocina ya no suena. Y lo que hago es cambiar la bocina por una señalización luminosa en el cuadro. ¿Vale? Yo reparo la avería, rearmo el térmico, hago lo que sea, y lo que haría finalmente sería, cuando la avería está solucionada, le doy a S4 y doy ya la alarma, la emergencia por finalizada. Se apagaría la luz del cuadro, rearmaría ya el térmico y demás y ya podría poner en marcha la máquina. Vale. Este tipo de circuitos también son típicos con señalizaciones acústicas. Se hace que suenen un rato y luego que se puedan apagar. Ahí tenéis algunos tipos de bocinas y bueno, diferentes señalizaciones. Bueno, y entramos ya en la parte final del tema, que son los motores. Vale, esto hay alguno que está ya haciendo la práctica del motor, entonces esto nos vendrá muy bien ya para entender bien lo que vamos a hacer. Motores eléctricos. Aquí tenéis un pequeño esquema de las máquinas eléctricas. Solo vamos a ver una máquina eléctrica de las muchas que hay. Vamos a ver la más típica. Bueno, las máquinas eléctricas las dividimos en dos grupos. Estáticas y dinámicas. Estáticas no tienen partes móviles. Dinámicas tienen partes que se mueven. Normalmente las dinámicas
van a ser motores o alternadores, ¿no? O generadores o motores. O bueno, en general tipos de máquina que la mayor parte de ellas pueden funcionar tanto como generador como motor. Las estáticas, la gran máquina estática, la más conocida, la más utilizada, la que hace posible que tengamos energía eléctrica como la tenemos, es el transformador. El transformador son dos bobinas, en su versión monofásica, separadas o unidas a través de un circuito magnético, no tienen contacto eléctrico entre ellas, sino un circuito magnético que las une, y el campo magnético que produce una de las bobinas, la que se llama primario, induce una fuerza electromotriz en una segunda bobina que es la del secundario, de tal manera que yo meto tensión por la parte del primario y saco tensión por el secundario. Según la relación de vueltas entre una bobina y otra, saco más o menos tensión. Si tienen el mismo número de vueltas, la relación sería 1:1. Si le doy más vueltas, la tensión va a ser más pequeña, van en relación inversa. ¿Vale? De esa manera consigo elevar la tensión o reducirla. Es lo que me permite transportar la energía eléctrica a grandes distancias. Cuando empezó el tema de la electricidad, allá por el siglo XIX a finales, se encontraban con el problema que los generadores que tenían eran de corriente continua. Primer alumbrado, la primera instalación seria que se hizo, que fue en Nueva York, tenían en los generadores las dinamos en la propia calle, en un edificio que estaba en la propia calle, para poder alimentar el alumbrado. ¿Qué pasa? Que la corriente continua yo no la puedo transformar, no puedo elevarla o puedo reducirla. Bueno, lo puedo hacer con electrónica, pero con electrónica de potencia que de aquella época no estaba desarrollada todavía, no se había descubierto o inventado. Hoy en día, de todas maneras, trabajar con corriente continua a valores altos es muy costoso, porque necesita de componentes electrónicos que disipen mucho calor y no es muy viable. Entonces, ¿cuál fue la solución? Corriente alterna. Si yo pongo un transformador, sí que puedo elevar la tensión y puedo reducirla. Tened en cuenta que un transformador no funciona con corriente continua. Un transformador, supongo que ya lo habéis visto, ¿no? Con Pedro. El principio de inducción electromagnética. Tengo una... El casi es casi no. Si tengo una bobina y yo la alimento con una tensión variable, como es una tensión alterna, se produce un campo magnético variable. ¿Vale? Y por otra parte, cuando tengo un conductor, que puede ser otra bobina, sometida a un campo magnético variable, aparece lo que se llama una fuerza electromotriz inducida. Es el principio de inducción. ¿Vale? Se explica normalmente eso cuando se explica en electrotecnia, se explica a partir del experimento de Faraday. Una bobina con un núcleo hueco, ¿no? Y aquí le metéis una serie de vueltas. Y entonces aquí se coge un imán y se mete ahí dentro, ¿no? Eso es hueco. Y aquí se pone, por ejemplo, pues un pequeño galvanómetro, algo que me permita medir tensiones muy pequeñas. ¿Qué pasa? Que cuando yo muevo el imán dentro del campo magnético, aquí la aguja de este elemento pues me marca un determinado valor, ¿no? Se desplaza. Si lo muevo en un sentido, se desplaza para un lado. Si lo muevo en el sentido contrario, se desplaza para el sentido contrario. Pero solo cuando el imán se está moviendo. Si yo meto el imán dentro y lo dejo quieto, la aguja pasa a estar en reposo. Solamente se mueve cuando lo muevo. Será un poco la demostración física o uno de los experimentos que dio lugar al descubrimiento de esa inducción electromagnética. Yo que el campo magnético variable, que sea variable, lo puedo conseguir de varias maneras, o moviendo el campo magnético físicamente, ¿vale? ¿Qué es lo que hago en un generador? En una máquina rotativa que funciona como generador, lo que tengo son una serie de bobinas y lo que hago es girar un campo magnético dentro. Si yo hago girar ese imán ahí dentro, aquí van a ir apareciendo tensiones inducidas en esas bobinas. ¿Vale? Se puede hacer moviendo. Se puede hacer también si yo tengo una tensión que sea variable, como es el caso de un transformador, el campo magnético también es variable a su vez. En un transformador
Bueno, los transformadores realmente no son así. Tienen... Bueno, vamos a dibujarlo que se parezca más a lo que es un transformador monofásico. El núcleo de un transformador monofásico son unas piezas de acero al silicio que están todas pegadas entre sí, que forman algo como eso. Y aquí tengo dos bobinas. Tengo aquí una bobina, que es la bobina del secundario, que normalmente es la que está dentro. Aquí imaginaros, pues no sé, un montón de vueltas así de hilo de cobre, ¿vale? Con un núcleo plástico, hilo de cobre barnizado para que no hagan contacto eléctrico entre sí. Y encima le pongo la segunda bobina, que es el primario. ¿Vale? Que sería esa de ahí. Yo a esta bobina le meto corriente. Y aquí aparece un campo magnético, ¿no? Que se canaliza a través de ese material que tiene una alta permeabilidad, es decir, va a hacer que se establezca mucho campo magnético por el interior, con lo cual voy a aprovechar muy bien esa corriente que tengo por la bobina para producir campo magnético. Si yo alimento con corriente continua, tengo un campo magnético completamente estático. Aquí tendré un flujo magnético, pero un flujo magnético que es constante en el tiempo. Si tengo un flujo magnético constante en el tiempo, no tengo autoinducción, porque necesito un campo magnético variable, me dice el principio de autoinducción. Con lo cual, en el secundario no aparece absolutamente nada. Aparecería una pequeña tensión en el momento en el que alimento, porque la tensión pasaría de 0 al valor que yo meta, entonces como ha variado, habría un pequeño pico de tensión, pero nada más. En cambio, si yo aquí lo que meto es algo como esto, meto una corriente alterna en esa bobina, este campo magnético estará cambiando continuamente de sentido. Pasa a ser un campo magnético variable. No va a ir en fase, va a llevar cierto retraso con esa tensión, pero el campo magnético va a tener una forma, de hecho la forma que tiene es algo así. No es exactamente igual que una senoide. Es como si se aplana, hay una zona aquí donde se aplana, ¿no? Cuando pasa por cero. Eso es por el magnetismo remanente que tiene y demás. Pero bueno, va a tener esa forma. Automáticamente la bobina que habíamos pintado en color azul, que es el secundario, tiene un campo magnético variable. El campo magnético llega a unos valores máximos, pero está cambiando continuamente de sentido. Es exactamente lo mismo que si lo estuviese moviendo, el campo magnético. Entonces aparece automáticamente entre los bornes de la segunda bobina que aparece tensión. Aparece una fuerza electromotriz inducida. La segunda manera que tengo de conseguir una inducción. O muevo el imán o hago que el imán, en este caso el electroimán, que es la bobina del primario, me genere un campo magnético que varía en el tiempo. Así es como funciona un transformador. Este principio en todas las máquinas eléctricas, en una parte u otra, va a estar presente siempre, la autoinducción. Veremos ahora que el motor también pasa algo parecido. Bueno, todo esto luego en el módulo de sistemas, si os lo dan, pues adornará con muchas fórmulas y muchos cálculos para hacerlo más difícil, pero básicamente es eso. Luego tengo otra máquina, será el principio del transformador. El autotransformador es como un transformador, pero hay una parte del devanado que se comparte entre el primario y el secundario. Es decir, hay contacto eléctrico entre los dos circuitos. ¿Qué sentido tiene un autotransformador? Pues que es más barato de fabricar. Al compartir parte del devanado es más económico, más fácil de construir. Y cuando simplemente lo que quiero es una transformación de tensión, no me importa que los circuitos estén en contacto eléctrico, pues es bastante útil. En la red de distribución no se suelen utilizar porque entonces se transmitiría cualquier defecto de la red, por ejemplo, de alta tensión, se me transmitiría eléctricamente al circuito de baja tensión. Entonces es mucho más prudente aislar, por ejemplo, la media tensión de la baja tensión. El transformador que tengo en el centro de transformación me está separando eléctricamente completamente la red de media de la de baja. La unión entre los dos es el campo magnético del transformador, pero están eléctricamente separadas. Es decir, no puede haber circulaciones de corriente entre uno y otro. ¿Vale? Luego, las máquinas dinámicas. Dos grandes grupos, corriente continua y corriente alterna. Máquinas de corriente continua. Hoy en día la mayor utilización que tienen es como generador. Lo que se llaman, por ejemplo, en las centrales térmicas, la excitatriz, que es un pequeño generador de corriente continua que me genera la corriente necesaria para alimentar el campo magnético de la máquina, del alternador.
ese imán que os dibujaba antes girando dentro de las bobinas no es un imán permanente, sino que es un electroimán que alimento desde un generador de corriente continua, que es lo que se llama la excitatriz. Tradicionalmente se utilizaban como motores mucho, ya no se utilizan apenas nada en nuevas instalaciones. ¿Por qué? Bueno, el motor de corriente continua se utilizaba porque el motor de corriente continua simplemente con un reostato en serie yo puedo regular su velocidad, lo cual es muy útil. Una resistencia variable me permite regular la velocidad del motor en sus diferentes construcciones, porque hay diferentes motores de corriente continua. Mientras que en un motor de corriente alterna eso no lo puedo hacer. No puedo meterle una resistencia y regular su velocidad. Si voy a regular a bajar, por ejemplo, la velocidad, si le meto resistencia en serie, pero la bajada de velocidad va a ser ridícula. Lo que voy a perder es toda la fuerza del motor y no me va a funcionar. Problema que tiene el motor de corriente continua. El mantenimiento. Los motores de corriente continua tienen una cosa que se llama colector de Delgas, con unas escobillas de grafito que son las que me sacan las conexiones de la parte móvil al exterior. Viene a ser algo así. Esto seguro que lo habéis visto porque en los alternadores, por ejemplo, de los coches, si a alguien le gustan los coches y ha desarmado algo, pues tienen algo muy parecido. El colector de Delgas es como un cilindro con una serie de plaquitas soldadas que están aisladas entre sí y esto está unido al eje de la máquina. ¿Vale? Aquí tendríamos la parte, el rotor de la máquina, ¿no? Con sus devanados. Aquí tiene una serie de bobinas que entran por un lado, salen por otro, vuelven a entrar por otra ranura, salen por otra. Al final tengo aquí un montón de cables. Estos cables finalmente se van conectados aquí a las delgas. Y sobre las delgas lo que tengo son unas piezas de grafito, que es lo que llamamos escobillas, que es lo que me saca las conexiones eléctricas, ¿no? De ahí del rotor para el exterior. Es la manera que tenemos de hacer una conexión eléctrica con algo que está girando. ¿Qué problema tienen las escobillas? El desgaste. Las escobillas se construyen de grafito, que es un material cuya composición principalmente es carbono. No es grafito puro lo que llevan, pero principalmente es grafito. Y el grafito tiene una característica, bueno, que es fundamental, que es por lo que se utiliza, que es que el carbono cristaliza formando láminas. Entonces el grafito se decapa muy fácilmente, con muy poca resistencia. Es decir, cuando yo lo pongo encima de la delga, me hace contacto eléctrico, es más resistivo que el cobre y el aluminio, pero bueno, está dentro de unos valores de resistividad aceptables, pero hace muy poco rozamiento con la delga, es decir, permite que gire sin mucho rozamiento. ¿A costa de qué? A costa de que cada vez que la delga lo roza, se va desgastando. Una de esas laminillas de carbono, a nivel microscópico, se va desgastando, con lo cual se desgastan relativamente rápido. De hecho, todas las escobillas llevan una pieza a modo de muelle aquí arriba que las va empujando para que estén siempre en perfecto contacto con la delga, ¿no? Para que siempre hagan contacto. Esto llega a un tiempo, según cómo funciona la máquina, que hay que cambiar la escobilla, hay que sacarla y meter otra. ¿Vale? En máquinas que funcionan mucho a nivel industrial, pues se hace con relativa frecuencia. Por ejemplo, en los alternadores de las centrales térmicas que tenemos en la parte de las citatrices, esas escobillas, lo que hacen es poner un montón de ellas por cada punto de contacto, en vez de una, y las cambian con la máquina girando. Como hay varios puntos de contacto con la misma delga, sacan la escobilla con la máquina en marcha y meten otra en su lugar. Y la corriente va pasando por las demás que hay en el mismo contacto. Vale. Esto genera mucho mantenimiento. Y esto es un problema, porque las escobillas se desgastan. Si te despistas y dejas que el muelle se desgaste completamente, haga contacto con la delga, te cargaste la máquina. Normalmente avería gorda. Vale. Por eso no se están usando tanto como se usaban. Porque hoy en día podemos regular la velocidad con los motores de corriente alterna mediante variadores de frecuencia. Entonces hace que la ventaja que tenían las máquinas de continua, que es la regulación de velocidad, ya deja de ser tal. Motor de corriente alterna. Tenemos varios tipos de motores. El que nosotros vamos a utilizar es el motor de inducción o máquina asíncrona. ¿Vale? La asíncrona es porque nunca llega a girar a la velocidad que le fija la frecuencia de la red. Si 50 hercios de la red tendrían que hacerla girar a 3000 revoluciones por minuto,
esa máquina va a girar a 2.800 y pico, 2.900, siempre ligeramente por detrás, por eso se llama asíncrona. Y luego tengo otro tipo de máquina, que es la máquina síncrona, sin la A, que esa sí que gira a la misma velocidad que le marca la frecuencia de red. Tanto la máquina del motor de corriente continua, el de alterna, ya sea síncrono o asíncrono, pueden funcionar como motor o como generador. De hecho, hoy en día, en los coches híbridos funciona como motor y como generador según el momento, ¿no? Los Fórmula 1 utilizo el propio motor que lleva eléctrico el coche para generar electricidad y cargar la batería. ¿Y de dónde saca esa electricidad? Lo saca muchas veces del propio frenado del coche. En el frenado, las máquinas cuando las hago frenar aparece dentro una fuerza electromotriz que es lo que se llama, que genera un par resistente, que hace que pasan los generadores, ¿no? Cuando yo estoy generando en una dinamo, la dinamo ejerce una fuerza al giro por la propia reacción eléctrica que hay en el interior de la máquina. Eso es lo que aprovechamos, por ejemplo, en Fórmula 1 para cargar las baterías. Estoy haciendo funcionar ese motor como generador y además, como va a hacer un par resistente, me está ayudando a que el coche frene. Es un frenado regenerativo en este caso que me permite recuperar la energía, cargar la batería y luego es cuando le dan al botón, ¿no? Cuando cada vuelta, bueno, no les da para toda la vuelta porque si no tendría gracia, van cargando la batería y cuando la tienen cargada, pues entre el alerón ese que se mueve y el tal, pues consiguen la velocidad necesaria para pasar al otro. Motor de corriente alterna de inducción se utiliza principalmente, o la máquina síncrona se utiliza básicamente como motor, y luego la máquina síncrona sin la A es la que se utiliza básicamente como generador. Es el generador que tenemos en las centrales térmicas, las centrales hidráulicas, es una máquina de ese tipo. Si visitasteis vosotros una central, no. Bueno, si visitáis una central en Segundo, o por vuestra cuenta, cuando tengáis ocasión, vais a ver que en las centrales hay un display en las térmicas, siempre que pone 3000 en la sala de control. Esas 3000 es la velocidad de giro de la máquina. Las máquinas rotativas, hay una fórmula que es la fórmula de la velocidad de sincronismo, que es la misma para las dos, que me dice que la velocidad de sincronismo es 60 veces la frecuencia partido del número de pares de polos. El número de pares de polos es un número que sale de cómo construyo yo el estator de la máquina, de la manera en la que coloco las espiras, me va a dar más pares de polos o menos. Bueno, un alternador de una central térmica son máquinas con un par de polos, la frecuencia de la red son 50 hercios, ¿no? La que tenemos aquí en Europa. Estos serían 3000 entre 1, que me salen 3000, ¿no? La velocidad de sincronismo son 3000 revoluciones por minuto. En esos alternadores, que es una máquina síncrona, para conseguir los 50 hercios, tengo que hacer que el alternador gire exactamente a 3000 revoluciones por minuto. En el momento que se me vaya por arriba o por abajo, la lío muy gorda, porque como hay varias centrales conectadas a la misma red, todas tienen que estar perfectamente sincronizadas. En velocidad y en el paso máximo de la onda de tensión también. También veréis, sobre todo si es una antigua, tienen unos indicadores grandes que se llaman sincronoscopio, con dos relojes que marcan con unas agujas la fase que lleva la línea a la que me voy a conectar cuando están desconectadas y el alternador que yo tengo. Y tenían que hacer la conexión justo en el momento en el que conseguían que las dos ondas estuviesen perfectamente sincronizadas. Hoy en día con la electrónica, pues eso se hace ya de maneras más sencillas, ¿vale? La conexión. Bueno, las centrales, por ejemplo, hidráulicas, que giran más despacio, pues tenemos alternadores con más polos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener máquinas con 11 pares de polos. En ese caso, aquí pues me parece que sale 270 y algo, 72 me parece, revoluciones por minuto. En una central hidráulica, con el principio de funcionamiento, consigo que gire más despacio la máquina. Entonces tengo que construir un alternador con más pares de polos, más bobinas, para que pueda conseguir los 50 hercios a una velocidad mucho más reducida. Vale, esto como curiosidad. Y luego tengo otros tipos de motores también, el motor universal, por ejemplo,
que se alimenta con corriente alterna, pero luego internamente funciona como si fuese un motor de corriente continua. Es muy típico de los electrodomésticos, suelen llevar este tipo de motor. Vale, para nosotros a nivel industrial, el que más se utiliza hoy en día es este de aquí, pero con mucha diferencia, ¿eh? Vale. Bueno, ¿cómo es ese motor? Vamos a centrarnos entonces en ese motor. Aquí tenéis el despiece de uno de ellos. Bueno, la figura no está muy clara. Ventaja principal de este motor, constructivamente es muy sencillo, es muy simple. Tiene muy pocas partes mecánicas, de tal manera que me va a generar muy poco mantenimiento. Esa es la principal característica, la más interesante que tiene ese motor. Se ha ido. Considerado que... Bueno, ha vuelto aquí, ha vuelto donde ha querido. Bueno, vamos a encontrarlo rápidamente. O no tan rápidamente, no sé dónde se fue. Aquí tenemos el motor. Tiene dos partes principales. El rotor, que es la parte móvil, que es toda esta parte que tenéis aquí en medio, junto con el eje, ¿vale? Ese es el eje. Y esta parte de aquí, que es la que gira, es el rotor, ¿vale? Mecánicamente, la unión que tiene son los dos cojinetes que hay aquí. Uno en esta zona de aquí, ahí tiene un cojinete, y aquí tiene otro, ¿vale? Esa es la unión que tiene con la carcasa, con lo que es el motor. Distancia que hay entre la parte que gira y la que no gira, la estática, el estator, por debajo del milímetro muchas veces, ¿vale? Es un milímetro o incluso menos. Es decir, los cojinetes tienen que estar situados de manera muy precisa. De hecho, vais a ver que hay motores aquí que suenan, cuando suenan mucho en condiciones normales es porque tienen los rodamientos, los cojinetes ya desgastados, vibra y roza ligeramente una parte en otra. A veces también suena porque roza el ventilador. Bueno, aquí detrás, unido al eje, no sale, pero tiene aquí un ventilador, ¿vale? En esta parte de atrás. Este tipo de motor es autoventilado, es decir, la ventilación se la da él mismo con un ventilador que lleva acoplado en la parte de atrás. Eso, por ejemplo, cuando los montamos con un variador que regulo la velocidad y lo hago girar muy despacio, es un problema, porque cuando gira muy despacio no ventila. Hay veces que en esas aplicaciones se necesita meterle un ventilador externo para que ventile bien. Bueno, esa es la parte móvil, que vamos a describirla ahora. La parte estática, pues nada, tiene lo que veis externamente, que es la carcasa, es ese cuerpo de fundición que tiene una serie de aletas. Las aletas es para sacar el calor, para refrigerar rápidamente. Y luego tiene, dentro de la carcasa, entre la carcasa y el rotor, tiene un circuito magnético a base de chapas de acero al silicio. Sería como algo que está intentado dibujar ahí al lado. Imaginaos como si tenéis una serie de rosquillas huecas por dentro, con una serie de ranuras en la parte interior, que es por donde van los devanados, por donde van las bobinas del motor. Los motores, en su ejecución trifásica, que es la más normal, tienen 3 fases, 3 bobinas, ¿vale? En el motor normal, vamos. Esas van pasando, salen por detrás, las bobinas normalmente se construyen afuera y se acoplan dentro de las ranuras a bloque. Luego tiene la caja de conexiones, donde me sale el principio y el final de cada fase. La caja típica de conexiones que vais a ver va a ser 6 tornillos siempre. Luego los vamos a ver. Esto considera que ya he trabajado mucho hoy. ¿Vale? La típica caja con 6 tornillos separados a la misma distancia en los dos sentidos, con una numeración que suele ser esta, ¿no? 1, U2, V1, V2, W1, W2.
Los bornes que llevan la misma letra son la misma fase del motor, la misma bobina, ¿no? Eléctricamente lo que tendría sería algo como esto. 3 bobinas cuyos principios y finales llevan la misma letra, ¿no? Cambia el número, sería 1, U2, V1, V2, W1, W2. Eso es como sería el motor eléctricamente, la parte del estator. Esa es la conexión eléctrica, el acceso eléctrico que yo tengo al motor, lo que más nos interesa porque es con lo que vamos a trabajar. La parte del rotor. La parte del rotor tengo dos variantes del motor. Tengo una variante que se llama motor en jaula de ardilla y tengo otra variante que se llama motor de anillos rozantes o rotor bobinado. Os lo pone por aquí en los apuntes, la parte del inducido del rotor, rotor bobinado, jaula de ardilla. Bueno, ¿de dónde viene ese nombre de jaula de ardilla? Lo que tengo en el jaula de ardilla son una serie de... Así es como se construye, láminas de acero al silicio con unas ranuras aquí circulares. ¿Vale? Aquí llevan como un ranurado circular. Y aquí llevan el hueco para el eje, van acopladas a presión con el eje. Se montan unas encima de otras, separadas por un barniz para que estén aisladas eléctricamente y se forma el cilindro del rotor, ¿vale? Aquí con, bueno, lo que se ve de la ranura realmente es una pequeña, no se ve la barra entera, sino que se va a ver un pequeño hueco, ¿vale? Esto una vez que está hecho digamos ese cilindro, con un molde de aluminio se funde aluminio y en aluminio se funden todas estas barras que hay en el interior, ¿vale? Esto está formado por barras de aluminio. Se funden las barras de aluminio que hay en el interior y se funden unos anillos que se llaman anillos de cortocircuito en cada extremo, aquí y en el otro extremo, ¿vale? De tal manera que si yo pudiese ver, que no se puede, pero si pudiese sacar el aluminio, lo que me quedaría sería algo como esto. Dos anillos y una serie de barrotes como si fuese una jaula. ¿Vale? Por eso se llama en jaula de ardilla. La ardilla no sé de dónde está, pero la jaula es eso, ¿vale? Ese es el rotor en jaula de ardilla. Es como si tuviese el devanado, pero lo construyo ya con aluminio y sin cables de cobre y sin conexiones, completamente cortocircuitado. Es decir, en esta máquina no voy a tener conexiones con la parte móvil, no puedo conectar eléctricamente el rotor. El rotor está por su cuenta. Voy a tener circulación de corriente en esas barras, voy a tener un circuito eléctrico en el rotor, pero no es accesible. Y luego tengo el otro tipo que es el rotor bobinado. El rotor bobinado va devanado de manera similar a como va el estator. Tengo esas rosquillas con las ranuras, pero las ranuras lo que se ponen son bobinas de cobre. Esas bobinas de cobre se sacan a 3 anillos que hay montados sobre el eje y en los anillos, mediante escobillas, yo puedo sacar una conexión externa. En cuanto a la simbología, los vais a distinguir muy rápidamente, porque el motor de jaula de ardilla, el símbolo que se utiliza es este, un círculo M y el 3 alterna dentro, y el de anillos rozantes son 2 círculos. Aquí, de hecho, os va a dibujar y poder sacar las conexiones de la parte del rotor, ¿vale? Aquí es VW y normalmente las del rotor se llaman KLM, ¿vale? Las 3 conexiones. Bueno, esta máquina, como curiosidad también, a la hora de construir el rotor tiene que tener el mismo número de par de polos que la parte del estator, si no la máquina no funciona. Pares de polos se consigue con la manera en la que yo hago el devanado. Y luego la tercera parte de la máquina, que es muy importante, que es el entrehierro, esa zona de aire que hay en medio, que tiene que ser lo más pequeña posible. La caja de bornes. De la caja de bornes es importante tener en cuenta que la máquina, bueno, ahí tenéis la pinta que tiene el de anillos rozantes, ¿vale? El estator y el rotor. Y este sería un rotor en jaula de ardilla. Ahí veis los 2 anillos de aluminio. Esto hoy no quiere funcionar bien. Los 2 anillos de aluminio que tenéis en los extremos y cómo se perciben las barras de aluminio también. No se ven completamente, pero se pueden percibir ahí por el cambio de color. El eje montado en medio y los 2 cojinetes.
Toda esa es la parte del rotor. La parte de la caja de bornes, como cualquier carga trifásica, tengo 3 fases. Puedo conectar en estrella o puedo conectar en triángulo. ¿Visteis algo de trifásica, me habéis dicho el otro día? Pues nada, tan sencillo como esto. Una bobina, otra bobina y otra bobina. Conexión estrella, alimento por aquí y puenteo esos ahí, ¿vale? Conexión triángulo. Alimento por aquí y ahora conecto este con este con este y este con este. Me queda conexión triángulo. Aquí fijaros que estoy poniendo los 2 extremos de la bobina a 400 voltios, mientras que en la estrella estoy poniendo la tensión simple, ¿no? A los 230. No sé por qué no la borré antes, pero aquí si yo pongo 400 entre fases, aquí llegan solo 230. Vale, es decir, con la conexión estrella o triángulo estoy variando la conexión, estoy variando la tensión a la que conecto cada una de las fases del motor. Vale, ¿cómo hago ese cambio de conexión? No en todos los motores se puede, pero los motores normalmente son bitensión. Yo puedo conectarlos a 2 tensiones distintas dentro de la tensión de alimentación. El motor me lo tiene que permitir y vamos a ver ahora qué tenemos que fijarnos para saber si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Pero si puedo hacerlo, la manera de hacerlo es mediante estas placas que tenéis aquí. Si yo conecto los bornes que están uno enfrente de otro, tengo la conexión triángulo. Esta sería la conexión triángulo. Mientras que si conecto estos 3 de aquí, bueno, estos cables supongo que serán los que van al interior del devanado, porque si alimento por aquí, estoy haciendo un cortocircuito. Pero bueno, son los doses, con lo cual está bien. Por aquí es por donde yo alimentaría la máquina, por estos 3 tornillos. Y aquí tendría las placas, ¿no? La unión que hago entre los bornes 2. De hecho, pues bueno, aquí no aparece, pero este será seguramente el U1. Este será el... No, a ver cómo está. El U... No. Sí, el U, el V y el W. Vale. Conexión triángulo y esta de aquí sería la conexión estrella. Para que eso sea posible, lo que se hace en el devanado es cruzar las fases de esta manera que tenéis aquí. En vez de poner en los tornillos enfrentados los terminales, se ponen en diagonal, para que la conexión se pueda hacer con las mismas placas, cambiándolas de posición. De hecho, la distancia entre los tornillos es la misma, para que las 2 plaquitas que me sirven para hacer la estrella, junto con una tercera, me sirvan para hacer el triángulo. De hecho, cuando compráis un bornero para sustituir, os va a venir con las 3 placas y las podéis cambiar. Más cosas. Bueno, aquí venía explicado la trifásica y demás. Supongo que esto ya lo sabréis. Las 2 conexiones, cómo quedan conectadas las placas y cómo me cierran el circuito. Los motores. Muchos vienen preparados para trabajar a 2 tensiones. Si os aparecen 2 tensiones en la placa, la tensión a la que funcionan las fases del motor siempre es la más pequeña. Si os dicen, por ejemplo, que tenéis un motor 230/400 voltios en placa, de aquí lo más importante que tenéis que tener claro es que la tensión de las fases de ese motor son 230 voltios. ¿Vale? Vale. Ahora vienen las dudas. Yo tengo que conectar este motor a una red de 400/230 voltios. Estrella o triángulo, ¿cómo lo tengo que conectar?
Bueno, la clave está aquí. Si el motor me pone 230/400, es que el motor funciona a 230 voltios. Es decir, tengo que conectarlo de tal manera que a cada fase del motor le lleguen 230 voltios. Si tengo una red 400-230, no puedo más que conectarlo en estrella. Si yo lo pongo en triángulo, ¿qué le voy a meter a cada fase del motor? La tensión compuesta, los 400. Si lo pongo en estrella, le va a llegar la tensión simple, los 230, que es la tensión que le tiene que llegar a mi motor. Entonces, en este caso, la conexión sería estrella. ¿Qué pasa si en vez de tener una red 400-230, yo tengo una red, como tenemos aquí si ponemos el transformador, 230/125? Bueno, ahora la cosa cambia. Como el motor es 230, yo si quiero que le lleguen los 230 tengo que ponerlo en triángulo, porque coincide con la tensión compuesta de la red de alimentación. En este segundo caso, el mismo motor lo podría conectar en triángulo, o lo tendría que conectar en triángulo. Y tener en cuenta que el motor va a funcionar exactamente igual. Al motor, si le llega la tensión de 230 a cada devanado, a él le da igual que esté conectado en estrella que esté conectado en triángulo. Va a dar la misma potencia, el mismo par en el eje, va a mover lo que tenga que mover con la misma fuerza. El motor va a funcionar exactamente igual. Vale. Esto es la duda que siempre se presenta cuando tengo que conectar un motor. ¿Lo pongo en estrella o lo pongo en triángulo? Vale, pues miro la tensión de alimentación, miro la tensión que me aparece en la placa del motor. Siempre la tensión de funcionamiento de las fases del motor es la más pequeña de las dos tensiones que me aparecen en la placa, y tengo que poner la conexión que me garantice esa tensión en cada fase del motor. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí.